Estimadas miembros del comité, mi nombre es Alma Aguilar Betancourt, soy una activista y mujer transgénero que ha trabajado con comunidades indígenas con diversas y ancestrales identidades y expresiones de género en Yala, Colombia. Estoy honrada de presentar esta declaración el día de hoy. El presente manifiesto ha sido preparado en consulta con defensores de derechos LGBTI y de las comunidades indígenas de Bolivia y Colombia. Primeramente, apoyamos y reafirmamos todo el trabajo que el Comité CEDAW ha realizado en los últimos años en materia de derechos de las mujeres indígenas. Celebramos los aportes que el Comité ha realizado en sus recomendaciones a distintos países en relación a las múltiples formas de discriminación e incremento de violencias a las mujeres indígenas. Asimismo, simpatizamos con las contribuciones del Comité en el avance de la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas y aplaudimos su labor resaltando las brechas que sufren las mujeres indígenas en cuestión de igualdad de acceso a servicios y recursos. No obstante, estamos preocupadas por la poca presencia de referencias en las recomendaciones del Comité al contexto de las mujeres indígenas pertenecientes a la comunidad LGBTI y las problemáticas específicas que estas poblaciones enfrentan en diferentes países por sus diversas ancestrales orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales. Bolivia es un país donde todavía el 42% de su población reconoce una pertenencia a alguna comunidad indígena, estando la cultura aymara en segundo lugar después de la quechua. Una de las grandes barreras para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres de las diversidades sexuales y de género indígenas suceden las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género realizadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales, activistas, ONGs y defensores LGBTI, puesto que estos diálogos se han quedado en las ciudades y no han atravesado la frontera del área rural. Por esta razón, al abordar estos temas en las comunidades, existe una falta de representación de las diversidades sexuales y de género indígenas en la vida pública y política. En Colombia, por ejemplo, los miembros de la comunidad trans en Vera Chamica, Tío de Santuario Risaralda, enfrentan numerosos obstáculos para obtener documentos de identidad, lo que a menudo implica una falta de reconocimiento como ciudadanas y sujetas de derecho. La falta de representación y participación política de las mujeres indígenas con OCIEX diversas y ancestrales y la omisión del reconocimiento legal de la comunidad implican importantes barreras para que estas mujeres puedan llegar a espacios y posiciones de toma de decisiones. Recomendamos al Comité considerar las múltiples e interseccionales formas de discriminación, particularmente aquellas basadas en la etnia, el género y la OCIEX, que impiden que las personas que viven la intersección de estos tres aspectos puedan ejercer y disfrutar en igualdad de condiciones sus derechos y libertades fundamentales y acceder a espacios de toma de decisiones. También recomendamos al Comité incentivar a los estados a crear legislación y políticas orientadas a hacer una efectiva inclusión de las mujeres indígenas de las diferentes diversidades sexuales y de género en los diferentes niveles de la vida pública y política de sus comunidades y de sus países. Muchas gracias.